Hola, soy Dori Pecharromán y he creado esta guía titulada El alcoholismo desde mi experiencia personal, comprender la enfermedad para evitar la adicción. El objetivo de esta guía es que puedas dar respuesta a esas preguntas que son las más frecuentes que aparecen en torno al alcoholismo y aumentar así la comprensión de este tema tan controvertido. Y también darte recursos para comenzar a abordar tu propio alcoholismo, si es el caso, o para ayudar a seres queridos que están enfrentando este problema. Empezamos con el punto número 1, la pregunta que me hacen muchas veces. ¿El alcoholismo es una adicción, es un vicio o es una enfermedad? Bien, el alcoholismo es una enfermedad compleja y multifacética y es difícil de entender si usamos esa forma habitual que tenemos de pensar, ya que sigue cauces diferentes. También ten en cuenta que todo lo que te voy a contar en esta guía está comprobado a través de mi experiencia propia con el consumo de alcohol y la adicción que tuve durante unos 12 años y con el proceso de la desintoxicación y rehabilitación posteriores hasta el momento actual, en el que ya llevo más de 15 años en abstinencia. Y también está contrastado a través de las experiencias vividas y relatadas por otros alcohólicos que eran compañeros míos de asociación y en un tercer caso son experiencias de clientes que han venido a mí para dejar el alcohol o bien para ayudar a algún ser querido que tenía ese problema. Entonces, una vez dicho esto, decirte que el alcoholismo es una patología dual. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica y progresiva que afecta tanto al cuerpo como a la mente y está reconocido como una adicción y también como una enfermedad mental. Y es debido a que hay una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a su desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver en detalle por qué es cada una de las dos cosas. El alcoholismo como adicción. Bien, pues se considera así por la capacidad que tiene de producir cambios neurobiológicos en el cerebro, que llevan a la compulsión por consumir alcohol a pesar de las consecuencias negativas. Este punto es muy importante, la compulsión, es decir, ese impulso irresistible para ir a consumir alcohol, ya que es la razón por la que el alcohólico no puede parar de beber aunque diga o prometa o incluso jure que va a hacerlo. Por ello, como yo digo, los alcohólicos son personas sin palabra mientras están consumiendo. Este es uno de los puntos que a mí personalmente más me atormentaba, porque yo quería dejar de beber, sin embargo no tenía esa fuerza ni la voluntad para mantener mi palabra y te hace creer que no vas a conseguirlo nunca. Es una sensación muy difícil de vivir y de explicar y te quita todo el poder personal. Esto te lo cuento para que puedas comprender mejor cómo es un alcohólico mientras está consumiendo. Bien, volvemos. El alcohol afecta a los sistemas de neurotransmisores del cerebro, en particular del sistema de dopamina, que está asociado con el placer y la recompensa. Entonces, el consumo repetido y excesivo de alcohol puede alterar la regulación natural de la dopamina y esto lleva a una necesidad que es cada vez mayor de consumir la sustancia para experimentar los mismos efectos placenteros. Además, el alcoholismo comparte características comunes con otras adicciones como la cocaína, la heroína, con cualquier otra droga. ¿Y cuáles son? Pues el punto número 1 es la tolerancia, es esa necesidad que tienes de tomar cada vez más para conseguir los mismos efectos. Y luego por otro lado está la abstinencia, que es un conjunto de síntomas físicos y psicológicos que pueden ser muy intensos y desagradables y que aparecen cuando de pronto cortas el consumo. Bueno, pues todo esto era la adicción, el alcoholismo como adicción. Y ahora te voy a contar por qué el alcoholismo también está considerado como una enfermedad mental y es debido a sus efectos sobre la salud mental y el bienestar emocional de la persona. El consumo crónico y excesivo de alcohol tiene un impacto significativo en la función cognitiva, es decir, en la función mental, en el estado de ánimo y en la estabilidad emocional del individuo. Es lo que yo llamo la intoxicación en las 5 dimensiones, que es lo que produce el alcohol. Te intoxica la dimensión corporal, mental, es decir, los pensamientos, lo cognitivo, la dimensión emocional, social y espiritual. No olvides que el alcohol es un tóxico que entra en tu cuerpo y a través de la sangre llega a todas las partes del mismo.
Las personas con alcoholismo tienen un mayor riesgo de experimentar trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, etc. Y se llaman trastornos mentales comórbidos porque aparecen junto al abuso del alcohol y además se retroalimentan entre sí. Por ejemplo, una persona con depresión puede recurrir al alcohol como forma de automedicación para aliviar esos síntomas depresivos. Y por otro lado, el abuso crónico del alcohol puede contribuir al desarrollo de un trastorno depresivo debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central. Y esta comorbilidad entre el alcoholismo y los trastornos mentales es bastante común. Y, por otro lado, puede complicar significativamente el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación. Y yo te diré que en mi caso fue así. Yo intentaba paliar mi estado ansioso y depresivo a través del alcohol. Y el alcohol a su vez aumentaba la depresión y los síntomas de ansiedad. Y todo esto lo tuve que abordar al dejar de consumir, ya que la depresión dio la cara en su totalidad. Por todo esto, los expertos en salud mental y en adicciones deben trabajar juntos y además cuando se toma la decisión de dejar el alcohol es necesario informar al médico de salud primaria y pedir una visita con salud mental, porque en previsión de episodios de ansiedad o del síndrome de abstinencia, el conocido delirium tremens del alcohol, que aparece cuando tú cortas el consumo. No siempre aparece el delirium tremens, pero sí puedes tener síntomas de ansiedad, de nerviosismo, etc. Es muy probable que el médico te indique una medicación tranquilizante durante un tiempo, pero eso lo debe determinar el médico de cabecera o el experto en salud mental. No te automediques. Y te digo esto porque los alcohólicos a veces lo hacen. ¿Por qué? Porque al final el consumo de alcohol es el consumo de una medicina sin receta. Y por todo esto que te he contado, el alcohol está tan desaconsejado en aquellas personas que ya tienen inicialmente algún trastorno mental de base, aunque sea ansiedad o una simple distimia, que es como una especie de síntomas de pseudodepresión. ¿Vale? Por decirlo sencillamente. Muchas personas utilizan el alcohol, y una de ellas era yo, como anestésico de la realidad, analgésico del dolor, en definitiva, como una medicina sin receta. Pero te diré que con el alcohol todas las enfermedades, ya sean físicas o mentales, empeoran. Entonces, la conclusión a este punto número 1 es que los alcohólicos son adictos y enfermos. Reconocer el alcoholismo como una adicción y una enfermedad mental es fundamental para comprender su naturaleza y desarrollar estrategias efectivas de prevención y de tratamiento. Ahora vamos al punto número 2, que es una pregunta que me hacen muchas veces, ¿no? La pregunta es, ¿los factores familiares y sociales influyen en que aparezca el alcoholismo? Y esto es porque he incluido este punto porque algunas madres se dirigen a mí preguntando si ellas han tenido la culpa del alcoholismo de sus hijos, o si tal vez en la familia han hecho algo mal, o lo han heredado a través de los genes, o algunas veces vienen esposas o parejas que creen que su marido bebe por algo que ellas han hecho mal, que hacen o que no hacen, porque incluso algunas veces ellos se lo dicen. También te diré que estoy hablando todo el rato en masculino, en alcohólicos. Es para no decir alcohólicos y alcohólicas, pero el alcoholismo afecta tanto a hombres como a mujeres. Continuamos. ¿La realidad es así de simple? ¿Los factores familiares y sociales influyen siempre en el alcoholismo? Bueno, pues te diré que se ha comprobado que el alcoholismo está estrechamente vinculado a problemas sociales y familiares, que además también aparecen en muchas enfermedades mentales. Y aquí deberíamos hacer una reflexión como sociedad, porque si hay entornos familiares y sociales que dan lugar a esto, a enfermedades mentales y adicciones, quizá deberíamos abordar o ayudar a estos entornos para que no sea así. Continuamos. Y algunos de estos problemas familiares y sociales que influyen en el alcoholismo de los miembros de una familia son los siguientes. Te voy a relatar los puntos que son más comunes. Primero, el que exista una historia familiar de alcoholismo. Dicen los expertos que la genética juega un papel importante en la predisposición al alcoholismo. Es decir, las personas que tienen antecedentes familiares tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad por factores genéticos y ambientales.
Pero mi caso es como el de casi todos los ciudadanos del mundo, es decir, yo tengo antecedentes familiares de personas con alcoholismo, por lo que la carga genética está ahí. Sin embargo, mi opinión personal o intuición, no sé cómo llamarlo, es que lo que yo he heredado o aprendido es una forma de afrontar problemas y de disminuir la ansiedad por la incertidumbre de la vida, y también una manera de celebrar y de relacionarme con los demás. Mi conclusión personal es que la carga del aprendizaje o la que tiene el peso mayor es esa, la del aprendizaje, porque casi todos tenemos realmente antecedentes familiares, es decir, antecedentes genéticos. Bien, el punto número 2 de los factores familiares o sociales que pueden influir en el alcoholismo es que exista un ambiente familiar disfuncional, es decir, un entorno familiar donde haya violencia doméstica, falta de comunicación, abuso emocional o física y donde haya un estrés constante. Todo esto puede aumentar el riesgo de que una persona recurra al alcohol como un anestésico para el dolor. Punto número 3, presión social y cultural. Y esto es porque en algunos grupos sociales, porque esto sucede en todos los países del mundo, el consumo del alcohol forma parte de la vida social o también es utilizado como una forma de relacionarnos o de lidiar con el estrés. Entonces esa presión de amigos, esa influencia cultural puede llevar a una persona a comenzar a beber y por lo tanto pues puede en algún caso desarrollar la adicción. Te diré que realmente he conocido a personas de los dos grupos, los que tenían traumas a sus espaldas y otros que no tenían y sin embargo bebían y eran alcohólicos porque habían aprendido que las relaciones y la diversión se realizan con alcohol. Por lo tanto, para mí el factor cultural y del aprendizaje es vital. Y esto además demuestra que la adicción puede engancharte aunque no tengas traumas o aunque no tengas un entorno familiar o social complicado. Punto número 4 de los factores familiares o sociales que influyen en el alcoholismo. Y es que existan traumas o que aparezcan eventos estresantes como de pronto el acoso, el mobbing, el bullying, que se llama ahora, la pérdida de un ser querido, el divorcio, una enfermedad repentina, la pérdida de un empleo. Todo esto puede aumentar la vulnerabilidad de una persona y ser como más susceptible a caer en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque el alcohol puede ser utilizado como una forma de escapar temporalmente de estos eventos dolorosos o como una forma también de autocompadecerte a ti mismo. Porque muchas personas utilizan las drogas como medicinas sin receta para escapar de esa realidad que no les gusta y que les parece dolorosa. Pero siempre es mejor ir al psicólogo o al psiquiatra y reconocer el problema y llevar una medicación pautada y controlada y con receta. Punto número 5, que existan problemas de salud mental. Eso ya te lo he comentado antes, y es que los trastornos mentales pueden convivir con el alcohol y ambos se retroalimentan y se empeoran el uno al otro. El punto número 6, que existan problemas laborales o económicos, porque el estrés relacionado con el trabajo, la falta de empleo, las dificultades económicas pueden llevar a una persona a buscar consuelo en el alcohol como una forma de lidiar con el estrés y la ansiedad asociados con estos problemas. A mí me gusta decir que cuando tienes un problema y bebes, entonces tienes dos problemas, porque hasta la fecha no se ha demostrado que el alcohol arregle ningún problema, todo lo contrario, los agrava todos. Luego, como conclusión, te diré que estos 6 factores que te he comentado influyen, pero no son la causa definitiva del alcoholismo. Porque saber por qué bebes no te hace dejar de beber. Grábate esta idea en la cabeza, porque esta es otra de las mentiras que se dicen los alcohólicos. Bebo porque tengo problemas, pero cuando sane mis heridas dejaré de beber. Pues bien, te diré aquí 2 cosas. Con alcohol nunca hay crecimiento personal, nunca. Ir al psicólogo mientras estás bebiendo no sirve prácticamente para nada, porque todo lo que has avanzado con él se pierde con la siguiente copa. Y por otro lado, te diré que las heridas y la adicción van por caminos separados, es decir, tú tienes 2 problemas, las heridas emocionales, los traumas y la adicción. Y en el caso de que pudieras sanar tus heridas, no se eliminaría la adicción ni tampoco haría que el camino sea más fácil, te lo digo por experiencia. ¿Vale? O sea que la adicción es un problema suficientemente serio en sí mismo como para abordarlo siempre en primer lugar. Y luego puedes complementar o hacerlo un poquito más tarde la sanación de las heridas, pero el problema fundamental siempre es la adicción.
Estos 6 factores que te he comentado te dan una panorámica, yo creo, bastante completa. ¿Por qué? Porque es importante abordar estos problemas familiares y sociales que están subyacentes como parte del proceso del tratamiento, de la rehabilitación y la recuperación del alcoholismo. Este abordaje es una técnica preventiva en sí misma. Y fíjate que todo esto, todos estos 6 puntos, son, por ejemplo, los que yo hablaba cuando iba a la asociación y estaba en contacto con mis compañeros, que hacíamos terapia en las sesiones hablando unos con otros, porque nos ayudaba a compartir nuestros problemas y que los que eran más antiguos, los que llevaban más tiempo en abstinencia, nos dieran consejo a los más nuevos. Bien, pues pasamos al punto número 3, los signos y síntomas del alcoholismo. Hay una pregunta que también me hacen muy a menudo. ¿Cómo puedo saber si soy alcohólico o cómo puedo saber si lo es mi familiar? Esta es una pregunta que me llega muchas veces. Entonces debo decir que casi siempre que hay sospechas, tanto propias como hacia un familiar, la respuesta es sí. Hay un problema de alcoholismo. Cuando tú ya tienes suficientes dudas es porque ha habido ya cuadros repetitivos que te han llevado a ello. Normalmente uno no llega a esa conclusión por la primera vez que uno mismo o que un familiar bebe. Pero no obstante, quiero dejar aquí algunas ideas para que puedas mirar los indicadores y puedas chequear y así estar seguro, porque bueno, puede haber un caso de muchos en el que realmente no sea un alcoholismo. Luego mejor es tener como una lista de indicadores para que puedas comprobar. En primer lugar, decirte que el alcoholismo se caracteriza por un patrón de consumo de alcohol que es problemático. ¿Por qué? Porque lleva consigo una serie de signos y síntomas. Te comento, primero, el consumo excesivo y frecuente de alcohol y a menudo en cantidades que exceden las pautas de consumo recomendadas. Por ejemplo, que vayas a la fiesta del colegio de tu hijo donde haya cervezas y en lugar de tomarte una, te tomes 10 y salgas de allí borracho. Obviamente ese no es un lugar para tomar tantas cervezas. Punto número 2. La pérdida del control. La persona afectada por el alcoholismo tiene dificultades para limitar la cantidad de alcohol que consume y a menudo bebe mucho más de lo que pretendía. Aparece una incapacidad para detenerse una vez que se ha comenzado a beber. Es esto que dicen de, venga, vamos, nos tomamos un par de cervezas y volvemos, y sin embargo él nunca puede parar de seguir bebiendo. Y también continuar bebiendo a pesar de las consecuencias negativas para la salud, las relaciones personales, el trabajo o la escuela. Es decir, tú sabes que tienes que volver, que tienes que coger el coche, que vas a pasar por un lugar complicado, que tienes que llevar a tus hijos, que está la policía y aún así tú sigues bebiendo y coges el coche. Toda esta pérdida del control es característica del alcoholismo. Punto número 3, la tolerancia al alcohol, que ya te he comentado. Esto significa que cada vez el alcohol va bebiendo más progresivamente porque cada vez necesita más para alcanzar ese efecto que está buscando, que es esa anestesia o ese analgésico para su dolor o para su diversión. Punto número 4, la dependencia física, y es que el organismo se adapta al consumo constante de alcohol y va experimentando síntomas de abstinencia cuando no consume, como son temblores, sudoración, náuseas y ansiedad. Esto aparece cuando tú de pronto eres alcohólico y dejas de beber y ha pasado, por ejemplo, un día y empiezas a sentirte nervioso, ansioso y sin embargo te tranquilizas cuando tomas una copa. Incluso ya te he comentado, ¿no?, que la interrupción abrupta del consumo de alcohol puede desencadenar síntomas graves conocidos como el delirium tremens, que es uno de los peores síndromes de abstinencia de todas las adicciones. El delirium tremens se caracteriza por una serie de síntomas que pueden ser graves, que incluyen desde alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, agitación, confusión extrema, fiebre, taquicardia, hipertensión, sudoración. Puede provocar incluso complicaciones médicas que pueden ser potencialmente, no siempre, potencialmente graves, como convulsiones, arritmias cardíacas, insuficiencia respiratoria, deshidratación severa o incluso se puede alcanzar un coma. Estas complicaciones pueden surgir rápidamente y se requiere una atención médica urgente. Por eso, para evitar el delirium tremens, pero de todas maneras te diría que tampoco te preocupes mucho porque el delirium tremens es algo relativamente raro. Yo no lo he vivido nunca. Tiene una tasa de incidencia de alrededor del 5% en personas que cortan la bebida. Es decir, probablemente no te pase nunca. Pero por esta razón hay que informar a los médicos porque seguramente ellos te van
van a pautar alguna medicación tranquilizante para que consumas de forma continua o de forma puntual, para que estés atento a si empiezas a experimentar síntomas de agitación, de nerviosismo, de temblor y que te lo puedes tomar. En caso de que no lo tengas y empiezas a experimentar estos síntomas, vete rápidamente a urgencias para que ellos puedan atenderte y cuéntales por favor que has dejado de beber y el tiempo que llevas sin consumir para que ellos estén informados. Seguimos como otro de los puntos de los rasgos de ese alcoholismo, el punto número 5, que es la dependencia psicológica. Junto con la dependencia física, el alcoholismo también implica esta dependencia psicológica, y es que la persona puede sentir una necesidad compulsiva de beber para bajar su sufrimiento psicológico, para hacer frente al estrés, a la ansiedad u otros problemas emocionales. El punto número 6, la negación. Muchas personas con problemas de alcoholismo niegan la gravedad de la situación y el impacto del consumo en sus vidas y en las personas que les rodean. Fíjate, te voy a decir unas frases típicas de un alcohólico y que están dentro de este apartado de la negación. Tú le dices que ha bebido y él te dice, no, no he bebido. Si le aprietas mucho, te dice, bueno, vale, sí. He bebido, pero solamente me he tomado 2. Es mentira, se ha tomado 10, 20, las que sean. Y cuando le cuentas todo lo que ha sucedido, te dice, bueno, no era para tanto. Todo esto forma parte de la negación. Y luego está el punto número 7, que es otro signo fundamental del avance del alcoholismo, y es la degradación personal que producen las adicciones. Este es un punto duro de reconocer. Pero te diré que a medida que el alcoholismo avanza, la personalidad del adicto experimenta una transformación gradual y devastadora. Su personalidad característica se va desvaneciendo lentamente y van apareciendo comportamientos que muestran una degradación progresiva hasta transformarse en alguien que ni siquiera conocías. Y esto me lo dicen muchas personas, ¿no? Por ejemplo, parejas que te dicen, es que cuando mi marido viene bebido es otra persona, yo no le conozco, es como sigue siendo físicamente él, pero es como que se activa otro ser que no es la persona que yo conozco. ¿Por qué? Porque se vuelven mentirosos. De manera habitual comienzan a mentir para ocultar la gravedad de la adicción, el dinero gastado, los problemas laborales, legales, económicos. También se vuelven manipuladores para conseguir lo que más desean, que es el alcohol, ya sea mediante el engaño emocional, la manipulación directa, todo para seguir bebiendo. También aparece la soberbia. El alcohólico puede adoptar una actitud de superioridad, negándose a reconocer su dependencia o a aceptar ayuda, y es muy probable que incluso acuse a su acusador de cosas horribles, con el único objeto de señalar que tiene un problema serio. Esta falsa sensación de poder y de control lo que oculta es esa vulnerabilidad y esa lucha interna. Y otro punto fundamental, otro rasgo, es que la voluntad se desvanece y queda anulada por el poder del alcohol. Puede jurar por lo más sagrado que va a dejar de beber y acto seguido ir a consumir, o pasadas unas horas, un día o más días. Este punto es determinante. ¿Por qué? Porque la voluntad queda anulada con las adicciones y no se pueden cumplir las promesas porque el monstruo de la adicción es más fuerte que nada en el mundo. Por eso la mayoría de los adictos dejan la bebida solo cuando se les amenaza, presiona o porque suceden cosas traumáticas en su vida, algo que les haga reaccionar duramente o que no les deje salida. Esta es la razón por la que es tan difícil ayudar a un alcohólico y hace necesaria la colaboración de grupos de ayuda, de terapeutas, de médicos, la familia, la salud mental, etc. Como consecuencia de toda esta degradación, pues dejan de tener palabra. Los alcohólicos pierden su palabra cuando se enfrentan a la dicotomía entre sus promesas y sus acciones. Las promesas de cambiar y buscar ayuda se desvanecen ante la fuerza de la adicción y la decepción de los demás y la desconfianza van aumentando cada día. Y también se pierden la ética y los valores. Son capaces de cualquier cosa, como yo digo, de vender a su madre por volver a beber e incluso hacer cosas ilegales, inmorales, como robar dinero, vender cosas que no son suyas y que incluso saben que tienen un valor romántico para la persona de quien las han tomado, engañar a personas que confían en ellos y todo por la búsqueda desesperada de la siguiente copa. En resumen, esta degradación alcohólica puede transformar la personalidad de un alcohólico de una manera profunda y negativa. Pero también tengo que decirte que cuando se deja la adicción y la persona se desintoxica y se rehabilita, se recupera la cordura y vuelve a aparecer su personalidad anterior. He conocido a alcohólicos que habían tenido conductas
malísimas, de verdad, con su mujer, hijos, con su madre, con sus hermanos, y que luego eran bellísimas personas cuando dejaron la adicción. Y esto sucede con muchísima frecuencia. Te digo esto porque algunas veces la gente me dice, pues si cuando bebe se transforma en ese monstruo, es que ese monstruo es el que es verdaderamente. No, no es así. Yo tenía un monstruo dentro de mí mientras consumía y ese monstruo no ha vuelto a aparecer. Es un personaje que se activa o que entra y que cuando se deja de beber desaparece totalmente. Así es que por favor ten esperanza que volverás a ser esa persona que eras antes o incluso mejor, porque a lo mejor ya ni recuerdas cómo eras sin alcohol, o si es el caso de tu familiar también será así. Ten esperanza en que esto va a suceder. Es importante recordar que el alcoholismo es una enfermedad tratable y que la recuperación es posible con el apoyo adecuado y con el compromiso personal. Muchos lo hemos conseguido, como yo. Ya te he dicho que ya tengo más de 15 años de abstinencia, pero antes hay que reconocer que se tiene un problema. Bueno, pasamos al punto número 4, las consecuencias del alcoholismo, cómo la vida se va rompiendo en pedazos. Es decir, tú puedes comprobar si todo esto te pasa también para chequear si el alcoholismo está haciendo daño en tu vida, porque hay personas que dicen, bueno, tal vez bebo un poquito más de lo normal, pero no hago daño a nadie. Bueno, pues vamos a ver si haces daño a alguien o no. Vamos a ver las consecuencias. Lo primero, las consecuencias en la salud física. Ya te he dicho que el alcohol es un tóxico que viaja por tu sangre hacia todo el cuerpo y que está asociado con una variedad de problemas de salud que algunos son bastante graves, que incluyen desde daño hepático como cirrosis o hígado graso, enfermedades cardíacas como la hipertensión arterial, las arritmias, la cardiomiopatía. Luego aparecen problemas de tipo circulatorio, ¿no? Por ejemplo, yo tenía cardenales que me aparecían al mínimo golpe, siempre tenía muchos cardenales por el cuerpo, parecía que me habían maltratado y realmente estaba siendo maltratada por mi relación con el tóxico narcisista, como yo digo, que es el alcohol. La retención de líquidos, las ojeras o las bolsas en los ojos, el pelo sin fuerza, las uñas también quebradizas, la piel sin brillo, la visión borrosa, las encías que sangran. También ya te he comentado que hace que se puedan retroalimentar, se puedan despertar y activar trastornos mentales, desde la depresión, ansiedad, a luego cosas más serias como el trastorno bipolar, esquizofrenia, psicosis, etc. Y también dicen los expertos que aparece un aumento mayor del riesgo del cáncer, ¿no? Incluidos cánceres de boca, garganta, exófago, hígado y mama. También te diré que aparecen como daños en la voz, ¿no? En las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque el alcohol quema. Es alcohol lo que hace es quemar por donde pasa. Entonces esto que se dice de la voz de cazallero es una consecuencia del alcohol, porque te quema las cuerdas vocales. Luego te vas recuperando pasados unos días, pero cuando vuelves a beber, y sobre todo si son licores fuertes, vuelves a quemarte la voz. Entonces también es uno de los síntomas que la gente observa en ti y es por lo que saben que has bebido. Entonces ten en cuenta que hasta los 30 años nuestro cuerpo filtra los tóxicos y nos recuperamos poco a poco de las borracheras, pero a partir de esa edad empieza la cuenta atrás de que el cuerpo tarda mucho más en filtrar los tóxicos y si la persona bebe todos los días, el cuerpo no puede eliminarlos a la velocidad que va, por lo que la enfermedad comienza ya a desarrollarse y empieza la cuenta atrás. Por otro lado están las consecuencias familiares del alcoholismo. El impacto se extiende mucho más allá de lo que el individuo cree, porque afecta también a su vida familiar. En las casas donde hay algún alcohólico aparecen consecuencias de este tipo. Conflictos familiares y problemas en las relaciones, discusiones frecuentes, mentiras, la incertidumbre. De pronto empiezan a pasar cosas en la casa, como yo digo, expediente X, que no sabes por qué pasan, pero pasan. ¿Por qué? Porque el alcohólico no para de mentir y de crear situaciones que no quiere reconocer, entonces ya no sabemos qué pensar. Nosotros sabemos que eso ha sucedido, pero él dice que no. Entonces empiezas a pensar que eres tú el que está mal. Aparecen desapariciones de dinero, falta de dinero y llegan los problemas económicos porque empieza a aportarse menos dinero a la familia o te dice que lo ha perdido o que le pagan menos, no quiere dejarte ver cuánto ha ganado porque se lo está gastando en alcohol y no quiere que lo compruebes. Por todo esto los conflictos económicos es algo muy normal. Y luego el deterioro de la salud y el bienestar de los miembros de la familia. Cuando hablamos de niños son
son muy comunes los cuadros de ansiedad por el estrés que produce el no saber cómo va a llegar el papá o la mamá alcohólico a casa, las discusiones, incluso los posibles malos tratos que aparecen, tanto psicológicos como físicos. Y también puede aparecer en los niños hiperactividad, baja del rendimiento académico, pesadillas, aislamiento, llantos, vuelven a hacerse pis en la cama durante temporadas, etcétera. Y en la pareja también aparecen consecuencias del tipo de la baja de la autoestima, del ánimo, y físicamente aparece un deterioro, un cansancio, una apatía, una depresión, porque es como estar en una montaña rusa, hacia arriba y hacia abajo, porque el alcohólico tiene una relación tóxica con un narcisista, que es el alcohol, pero la pareja tiene relación con un narcisista tóxico, que es el alcohólico. Por lo tanto, en estas familias hay enfermedad, por eso se dice que el alcoholismo es una enfermedad familiar. Y también con el resto de la familia pues se observa que hay un aislamiento, una pérdida de amigos y de seres queridos, porque hay un estado depresivo que va desarrollando el alcohólico, y esto elimina los deseos de relacionarse o de hacer cosas con personas que no sean bebedoras. Ellos nada más que quieren hacer algo si eso supone ir al bar y estar con otros bebedores. Y luego hay consecuencias sociales del tipo de la pérdida del empleo por conductas inapropiadas, una dificultad para encontrar empleo, tardan mucho más porque no se hacen bien las entrevistas, no se hace una buena búsqueda, aparecen los problemas legales como arrestos, multas, la pérdida del carnet, de los puntos por conducir bebido. El aislamiento por falta de deseo de actividades sociales, falta de interés, no querer relacionarse, y todas estas consecuencias pueden variar dependiendo de la gravedad del punto en el que esté ese alcoholismo y luego de las circunstancias individuales de cada persona, pero en mayor o menor medida suelen darse todos. Por ello se debe actuar cuando todos estos síntomas ya han aparecido, pues te diré que el alcoholismo solo va a peor. Y ahora pasamos al punto número 5, donde te voy a contar mi historia personal para ver, bueno, para que te pueda ayudar o puedas encontrar algo en ella que te pueda dar una información útil. Te diré que mi historia no tiene por qué ser como la de otras personas, pero yo te la cuento porque seguramente que hay datos que te van a ser muy útiles. Mi historia era la de una persona que siempre ha tenido, yo era una niña muy nerviosa, con problemas de ansiedad, de nerviosismo, y he tenido un nivel como de sufrimiento interior porque yo me hacía preguntas sobre el mundo, la vida, las personas y no encontraba respuestas. Pero te diré que siempre había sido una persona muy sana y deportista. Necesitaba hacer deporte porque necesitaba gastar mucha energía todos los días, como niña que era, y también por toda esta ansiedad que era propia de mi carácter. Y un día a la edad de 25 años, porque yo antes no había empezado a beber, nunca había consumido ninguna sustancia, ninguna droga, ni porros, ni alcohol, ni nada similar, pero empecé a comprobar cómo al tomarme un poquito de alcohol pues podía relajarme, anestesiarme y hacer que esa ansiedad que yo tenía bajase. Además, podía superar mi timidez, relacionarme mejor y divertirme. Y así comenzó mi noviazgo con el alcohol. La adicción entonces se va instalando, y cuando eres muy sensible a estos estados de ánimo, percibes rápidamente cómo ese dolor interior baja con algo que tú estás consumiendo. Entonces, las personas que tenemos un perfil de adicta, como soy yo y como son muchas personas, enseguida nos enganchamos a eso que nos da bienestar y nos anestesia el dolor interior, porque hace que la vida parezca más sencilla. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas consumiendo ya para todo. Primero empiezas para relajarte, luego para celebrar, porque es una fiesta, luego porque he llegado muy pronto, tengo 15 minutos, pues me tomo una cerveza. Y luego ya cualquier razón es buena para consumir alcohol. Y entonces ya estás enganchado y notas cómo el cuerpo te pide alcohol a nivel físico y a nivel psicológico. A nivel físico, porque yo ya me ponía nerviosa y parecía que me faltaba algo, pero cuando bebía me calmaba. Y a nivel psicológico, porque notaba que mi sufrimiento interior se calmaba con el alcohol. Entonces todo esto es lo que te produce ese enganche, y entré en el círculo de la adicción. Entonces necesitas alcohol porque te sientes mal, y cuando se te pasa el efecto te sientes peor. Entonces tienes que beber otra vez para dejar de sentirte mal. Entras en ese círculo y eso solo va a peor. Entonces, ¿cómo salí yo de aquí? Bueno, pues te diré que salir de aquí no es fácil, porque el problema de las personas con adicción es que perdemos totalmente la voluntad, como ya te he contado antes. Entonces yo me levantaba, yo decía que no iba a beber,
pero mis pies me llevaban a un bar, a un supermercado, a comprar latas o incluso un tetrabric de vino pues donde fuese, en una tienda. Y en ese momento es ya cuando la adicción decide por ti. Tú ya no decides nada porque tu voluntad está perdida. Yo necesité ayuda para salir del alcohol y esto vino de la mano de un accidente casero que fue provocado por el alcohol, en el que acabé en urgencias. A partir de ahí pues ya el problema se destapó a nivel familiar y me fui a vivir con mi madre porque ya no podía dirigir mi vida, ya mi alcoholismo estaba tan avanzado que yo ya no podía gestionarme personalmente. Y mi madre, que no sabía qué hacer conmigo, la pobre, y no podía conmigo, porque a veces uno no puede con un alcohólico porque tiene mucho carácter, tiene fuerza y porque yo seguía consumiendo. Entonces mi madre consiguió la información de una asociación de ayuda a personas alcohólicas. En mi caso fue la asociación APRA de Coslada y San Fernando de Henares, a la que yo estoy tan agradecido, la Asociación para la Prevención y Rehabilitación del Alcoholismo. Le estoy muy agradecido a la asociación y a mis compañeros por todo lo que hicieron para ayudarme a salir. Allí fue donde nos dieron a mi madre y a mí la ayuda para salir de la adicción, porque tanto el enfermo como el familiar están enfermos y ellos también necesitan ayuda. Cuando llegamos allí, obligados, pues dejamos de beber para que nuestra familia nos deje en paz, no porque queramos verdaderamente dejar de beber. ¿Vale? Los alcohólicos lo dejamos porque nos tienen vigilados y porque los compañeros de la asociación te echan unas broncas muy grandes con las que te ponen, yo en concreto pues con algunas acababa llorando. Entonces lo vas dejando porque tienes hipervigilancia y además pues el objetivo que tienes nada más llegar a la asociación es un día más sin alcohol y construir la abstinencia. Un día y un día, sí, día a día y hora a hora vas avanzando y poco a poco se produce la desintoxicación física, que es aproximadamente como unos 2 meses. No total, no total, pero a los 2 meses tú ya empiezas a experimentar mejoría, tu piel, tu pelo, tu aspecto físico, tu cuerpo cambia, duermes mejor, todo, es que todo cambia, empiezas a verte mejor, incluso más guapo en el espejo, entonces todo esto te anima, pero la desintoxicación psicológica tarda mucho más. En mi caso fue al año aproximadamente cuando algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta del infierno en el que estaba y del que estaba saliendo, porque hasta ese momento yo no era consciente. De hecho, lo único que esperaba era que mi madre se diese la vuelta para yo volver a beber. O sea que hasta ese punto te deteriora el alcoholismo. Tú estás en una asociación porque ya no saben qué hacer contigo y tú lo único que quieres es que tu familiar se dé la vuelta para seguir bebiendo. Esto te lo cuento para que te des cuenta del deterioro que produce el alcoholismo tan grande que no te das cuenta del problema en el que estás. Tienes que aprender a vivir, ¿no? Yo tuve que aprender a vivir, porque la vida y el pensamiento de un alcohólico están impregnados de alcohol todo el tiempo. Estás intoxicado enteramente. Tu cuerpo, tu pensamiento, tus emociones, tu espiritualidad, tu forma de relacionarte, todo. Y tienes que empezar, yo tuve que empezar a vivir de cero y rellenar mi vida con nuevas actividades y nuevos pensamientos, porque dedicaba demasiado tiempo a ir al bar. E incluso yo ya últimamente bebía hasta sola, ¿no? Que es otro signo de deterioro. Por lo tanto, tenía que ocupar ese tiempo y además me hacía muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hago ahora con mi vida? ¿Estoy peor que cuando bebía? Que esto es algo muy típico. ¿Por qué he dejado de beber si me siento tan mal? ¿Qué hago yo ahora con mi ansiedad? No le encuentro sentido a nada. La cabeza sigue pensando para llevarte a beber. Por eso hay que seguir en la abstinencia, hay que construir abstinencia, porque es lo único que te va a salvar. Un día más sin beber es un día más sin tóxico y es un día más con claridad física y claridad mental y emocional, para que puedas volver a ser esa persona que eras antes, que necesitas un tiempo. Es un camino difícil, y muchas veces muchos alcohólicos dicen, ¿para qué voy a dejar de beber si estoy peor que cuando bebía? A ver, peor no creo que estés. ¿Es un camino difícil? Sí. ¿Es duro dejar de beber? Sí. Pero tienes 2 caminos. Puedes seguir bebiendo, que es un camino sin salida y es muy duro, porque es muy duro, o puedes dejar de beber, que es muy duro, pero es un camino que tiene esperanza y que tiene salida.
porque al final del túnel vas a volver a ser una persona en abstinencia, una persona limpia y una persona, cuando digo limpia de tóxicos, y una persona que vuelve a recuperarse a sí misma y su vida. El primer camino solo te va a llevar a la cárcel, al cementerio o al psiquiátrico. Entonces, ¿merece la pena? Siempre merece la pena dejar de beber. Si eres un alcohólico, quédate con este mensaje. Y si eres familiar de alcohólico, también. El único camino es la abstinencia. La motivación de mi clic fue una recaída. Te contaré que yo tuve una recaída al año que echó por tierra toda mi abstinencia. Entonces fue ahí cuando me di cuenta de que ese era el futuro que me esperaba. Era esperar a que mi familia se diese la vuelta o saliese por la puerta para consumir rápidamente y luego ir rápidamente a la tienda y comprarme caramelos de menta, que es algo que hacemos muchos alcohólicos cuando estamos consumiendo, comer cosas que tengan un sabor muy fuerte, menta, fresas, para tapar el olor. Te lo digo por si alguien lo hace, pues es puede ser uno de los indicadores de alcoholismo. Entonces me comía los caramelos rápidamente para que no me oliese el aliento. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Esperar a que se me pasase el enturbiamiento mental. Entonces, después de esa recaída que tiró por tierra toda mi abstinencia de un año, con lo que cuesta construirla, algo hizo clic dentro de mí. Me di cuenta de que eso era muy estresante y de que yo no quería vivir así, a mí ya no me compensaba. Y ahí fue cuando fue como ese cambio definitivo en el que empecé ya a reconstruirme, porque me di cuenta, ya ahí fue cuando vi claridad y me di cuenta de que ese lugar en el que había estado ya no lo quería y estaba dispuesta a hacer lo que fuese para no volver ahí. Y vino también otro cambio muy importante, y que este es un punto fundamental para los adictos. Fue que tuve que reconocer que soy adicta y que no puedo tomar nada de alcohol. Me costó mucho aceptar esto. De hecho, este es uno de los puntos que más cuesta a los alcohólicos. Todos queremos pensar que un día nos vamos a sanar y vamos a poder tomar 2 cervezas como todo el mundo, pero no es verdad. No es verdad. Tenemos que asumir que tenemos una limitación y nosotros no podemos tomar absolutamente nada de alcohol. Nunca. Cero, cero. Si eres amigo de un alcohólico, nunca le digas que por un día no pasa nada. O que brinde con alcohol. O que se lo ponga en la copa y no se lo beba. No. No le pongas cerca de la tentación nunca. Nunca. Nosotros, los que tenemos este perfil de alcohólico, que no es todas las personas, hay personas que pueden beber e irse a casa, nosotros no. Nosotros es siempre cero, cero. A partir de ahí, cuando yo reconocí que tenía esa limitación que estaba dentro de mí y que tenía que aceptarla, fue cuando de verdad yo pude salir del alcohol y empezar a construir una vida nueva sin adicción. Y te diré una cosa, al principio te parece un problema muy grande, esto de ¿y si salgo qué tomo? Pues mira, puedes tomar de todo menos alcohol, puedes tomar infusiones, café, té, puedes tomar zumos, puedes tomar batidos, puedes tomar, no sé, ahora mismo no se me ocurren más cosas. Puedes tomar refrescos, puedes tomar muchísimas cosas menos alcohol. Y cuando vas a comprar al supermercado, de 10 pasillos puedes comprar en 9,75. Solamente hay una balda o una estantería donde tú no puedes comprar en el resto. Al principio te parece un problema muy importante, pero luego no es tan importante. Y puedes cambiar tu forma de ocio y empezar a hacer más deporte, hacer visitas más culturales, ir al bar solamente para tomarte un café o para comer, no para estar allí tomando copas, o puedes salir por la noche y tomar un refresco, ¿vale? Puedes tener una vida perfectamente normal. Entonces, cuando aceptas esta limitación y que en tu vida el alcohol es 0,0, es cuando empieza el cambio y el avance. Pero después de eso yo tuve que construir una nueva vida porque el alcohol actuaba de anestésico y ahora al no tenerlo tuve que enfrentar aquello que no me gustaba y sanar mis heridas. Por eso, al cabo de un año de estar en la asociación, yo empecé a ir a un psicólogo para que me ayudase a sanar mis heridas interiores. O de lo contrario, volvería, si no cambiaba mi vida, mi forma de ocio, mi forma de vivir, mi forma de comportarme, etcétera, tenía el riesgo de volver a vivir de nuevo. Por eso yo cambié muchísimas cosas en mi vida y es algo que tendrás que hacer cuando dejes el alcohol, cambiar muchas cosas en tu vida. Seguimos con otro punto y voy a dar unas estrategias rápidas para superar el alcoholismo, ¿no? Como ya te he dicho antes, todo lo que yo te cuento está basado en mi experiencia
y en ello voy a basar estas recomendaciones. Para mí lo más útil siempre es ir a una asociación. Y te explico por qué. Porque los adictos somos manipuladores cuando estamos consumiendo, ya te lo he comentado antes, mentirosos, traicioneros, vendemos a nuestra madre por una copa y esto es así. Y también tomamos el pelo a los psicólogos, a los coaches, a los terapeutas, porque ellos no conocen el problema y entonces les mentimos, les engañamos, lloramos, les chantajeamos, hacemos lo que sea para que nos permitan beber, mentimos. Entonces, ¿por qué yo recomiendo ir a una asociación? Porque allí es donde están los tuyos, los iguales, los pares que se llaman, ¿no? Son esas personas que son alcohólicos en abstinencia, que por eso están allí, y son ellos los que saben perfectamente cuando tú estás mintiendo, cuando estás manipulando, cuando te estás haciendo la cama, que se dice en el argot, que es cuando te estás preparando para beber, empiezas a cambiar el discurso, empiezas a cambiar las frases, las palabras, porque todos utilizamos un discurso muy parecido, y son ellos los que te van a centrar y te van a poner en tu sitio. Son los que saben cuando estás engañando, porque nosotros, los alcohólicos en abstinencia, ya tenemos las antenas despejadas y sabemos cuando está mintiendo. Y es con ellos con los que tienes que estar. Y además, porque en la asociación a la que fui yo, no en todas, pero en muchas de las asociaciones, y te aconsejaría que buscases una de estas, los familiares allí también encuentran mucho apoyo, porque ya te he dicho que la familia está enferma. Entonces, donde yo iba, había una sala para enfermos alcohólicos y había otra sala para familiares. Y allí es donde iba mi madre y era atendida por otras que sobre todo eran mujeres, familiares de otros alcohólicos. Y entre ellas se daban apoyo, hacían terapia, etcétera. Y en otros casos eran hombres que eran padres de un enfermo alcohólico o que eran el marido de una mujer alcohólica, como pudiese ser una compañera mía, ¿no? Entonces, aunque diga alcohólico y enfermo familiar hablen mujer, no, esto no quiere decir que mi guía sea solamente para este género. Es para alcohólicos, mujeres y hombres y familiares, para alcohólicos, hombres y mujeres, y para familiares, hombres y mujeres. Te diré que para buscar una asociación, escribas en internet esto, asociación alcoholismo, y luego pon la provincia en la que vives. Esto si eres de España, ¿vale? Y consulta las asociaciones que salgan ahí. Y te van a salir datos de Alcohólicos Anónimos o de otras asociaciones. E incluso grupos online. Ya hay grupos de acompañamiento online. Mi opinión personal es que no vayas a centros privados, que vayas a centros que sean asociaciones. Porque, bueno, el método que utilizan para mí está mucho más alineado con la forma en la que hay que dejar de beber. Es mi opinión personal. Si eres de fuera de España, pues te aconsejo que lo busques en internet, ¿vale? Asociación Alcoholismo y pon tu país. Y luego cuando hayas entrado en tu país, pues con lo que salga, intenta buscar a través de la provincia o la región en la que tú vives. Y puedes buscar ya Asociación Alcoholismo online. Y Alcohólicos Anónimos tiene grupos virtuales por todo el mundo. O sea que también puedes hacerlo. La familia de un adicto es una familia con una enfermedad también y tienen que ser tratados, ¿vale? Quiero recordártelo nuevamente, porque algunas veces, bueno, pues ellos dicen, ¿para qué voy a ir yo si el problema lo tiene mi marido, lo tiene mi hijo? Bueno, pues posiblemente tú también estás mal, porque la relación con el alcohol es la relación con un narcisista tóxico maltratador y cuando tú te relacionas con un alcohólico, resulta que el alcohólico se ha vuelto así y al final él se relaciona así contigo. Por lo tanto, hay un daño familiar que hay que tratar. El tratamiento del alcoholismo generalmente implica una combinación de intervenciones, ¿vale? El apoyo grupal, el apoyo médico, el apoyo con el médico de cabecera, con el médico de salud mental, luego, pasado un tiempo, también la terapia psicológica, el apoyo social y familiar. En mi caso, como ya te he comentado, yo complementé la asistencia a la asociación APRA con visitas a un psicólogo, pero después de un año, porque yo sabía que lo que más me ayudaba era el grupo de apoyo, porque al principio lo único que tienes que hacer en tu vida es dejar de beber. Un día más sin beber, tienes que construir la abstinencia, eso es más importante que ninguna otra cosa en este mundo. Y recuerda que un adicto solo respeta a personas que tienen autoridad para él, y estas son solamente otros adictos que ya lo han dejado y que pueden comprenderle perfectamente y que no se tragan ni sus mentiras, ni sus manipulaciones, que no ceden ante sus chantajes, que tienen fuerza personal y que saben cuándo se está haciendo la cama.
Ten en cuenta que también tendrás que hacer cambios en el estilo de vida, es decir, adoptar un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, una dieta equilibrada, suficiente descanso y actividades recreativas que pueden ayudar a fortalecer el cuerpo y la mente y reducir la vulnerabilidad a la recaída. Y luego puedes buscar ayuda profesional, es decir, la terapia individual y grupal pues puede proporcionar un espacio seguro para explorar esos factores que hay debajo y que contribuyen al alcoholismo y así desarrollar habilidades de afrontamiento saludable. Como has visto, el alcoholismo es una enfermedad compleja y es debilitante que afecta a personas de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las razas y con cualquier antecedente. Sin embargo, con un apoyo adecuado y con unas estrategias de tratamiento efectivas es posible superar la enfermedad. Aquí me tienes a mí de ejemplo y vivir una vida sobria y plena. Entonces, al aumentar la conciencia sobre estos signos y síntomas del alcoholismo que te he descrito, proporcionar apoyo a aquellos que luchan contra la enfermedad y promover un cambio cultural hacia una mayor comprensión y empatía, vamos a poder trabajar juntos para abordar el alcoholismo como un problema social que sucede en prácticamente todo el mundo y ayudar a aquellos que lo padecen y a encontrar esa esperanza y esa curación que tanto necesitan. Y ya para acabar, solamente te diré que si después de todo lo que te he contado quieres avanzar y tener asesoramiento personalizado tanto para ti como alcohólico, como si eres un familiar que quiere ayudar a su ser querido con este problema, escríbeme y te informo sobre las sesiones de asesoramiento. Te contaré también sobre las ofertas que tenga habilitadas y disponibles en ese momento. Entonces, solo sigue estos pasos. Envíame, por favor, un correo a esta dirección de mail info@doripecharroman.com. En el asunto escribe sesiones, asesoramiento, alcoholismo. Y luego cuéntame de dónde eres y descríbeme el problema. Y te contestaré muy rápidamente. Solamente decirte que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y que espero que mi guía te sea de mucha ayuda para ti o para cualquier ser querido que tenga este problema.